Bueno, les cuento un poquito mi historia para que más o menos sepan cómo la viví, cómo fue la relación con mi familia, cómo yo llegué al consumo. Bueno, yo siempre desde niña hice todo, vida normal, fui al jardín, fui a la escuela primaria, comencé la escuela secundaria, siempre hice deporte, siempre hice patín artístico. Y nada, que yo creo, sacando un poco, revisando y también trabajando conmigo misma, descubrí que, bueno, otra vez recibí mucho bullying de chica yo, con el tema del peso. Recibía bullying en la escuela, recibía bullying en patín, sobre todo, es un deporte que te exige muchísimo, sobre tu peso, sobre tu estado. Y bueno, nada, yo siempre me sentí como distinta, ¿no? Distinta a mis compañeras de patín, distinta a mis compañeros del colegio, siempre me aislaba, llegaba a mi casa, nunca le decía a mis padres esto bueno, que lo que estaba sufriendo, ¿no? En la escuela, en patín. A los 13 años fue cuando probé por primera vez el cigarrillo y el consumo verde, nosotros le llamamos a la marihuana, ¿no? Probé a través de una pareja, ¿no? Y bueno, en ese momento, como decía Marcos, un uso, lo probé y quedó ahí, ¿no? Obviamente todo esto en secreto de mis padres, en una situación de rebeldía, y bueno, a los 15, 16 años más o menos comenzó mi consumo problemático, ¿no? A los 15, 16 años conocí el consumo blanco, que nosotros le llamamos a eso a la cocaína. Y bueno, también fue como que cuando yo conozco este consumo blanco, también obviamente sin subestimar el consumo verde, mi vida empezó a cambiar. Dejé de ir a entrenar, ya no era lo mismo, ya no iba más a patín, o sea, de toda la semana que yo venía entrenando, es como que encontraba esa escapatoria ahí, ¿viste? Todos esos pesos que yo venía cargando, todos esos secretos que yo venía acumulando dentro de mí, mucho aislamiento, muchas comparaciones con los demás. Bueno, empecé a abandonar de a poco serían mis actividades que todo niño adolescente realiza, ¿no? Ya no quería ir más, contestaba mal a mi familia, me la agarraba con mi mamá, me la agarraba con mi papá, me la agarraba con mis hermanos, todos estaban en contra mío de mí, y eso es el egocentrismo del que habla Marcos, ¿no? Creer que todos están en contra tuyo, pero en realidad nosotros como adictos tenemos un montón de cosas que no decimos, ¿no? Por miedo al que dirán. Y también en mi caso yo tenía muchas exigencias por parte de mí. Yo lo sentía así, ¿no? Tipo, tenés que tener la mejor nota, tenés que tener, o sacate de 6 para arriba, o sea, todo así. Y yo, tal vez uno como padre lo dice para alentar al hijo a que sea mejor, ¿viste? Pero cuando uno es adicto, por ahí eso lo toma como una presión, o en mi caso, ¿no? Fue como una presión muy grande que lo recibía desde patín, lo recibía en la escuela, y no había una comunicación directa, ¿viste? Mamá, me siento mal, papá, me siento mal, me está pasando esto en la escuela. Y por eso la adicción, decimos, es lo no dicho, adicción, lo no dicho, ¿viste? Que ese viene desde niño, ¿no? Bueno, cuando empecé la universidad, terminé el secundario, empecé la universidad, a todo esto tuve muchas relaciones en paralelo, era como que yo me camuflaba a través de relaciones con las que compartí consumo. Y nada, empecé la facultad, la carrera de abogacía, lo que no pude sostener, como desde el primer momento que conocí el consumo no podía sostener nada duraba más de meses, nada duraba más de 2 años, mis metas nunca las podía alcanzar porque paralelamente a la vida que yo llevaba estaba siempre el consumo. Bueno, a los 20 años más o menos tuve una relación muy violenta, que el consumo me arrastró a esas relaciones, ¿no? El consumo me llevó a lugares muy oscuros, ya me había aislado totalmente de lo que eran mis compañeras de la escuela, que eran sanas y yo era la distinta en el sentido de que yo no me sentía parte, entonces yo no me involucraba en esos ambientes saludables, ¿no?
juntarme a tomar un café con mis compañeras de la escuela o los tereré de la tarde. A todo esto ya había abandonado el deporte y nada, como todo, no lo pude llevar adelante y abandoné. Conozco a esta persona y ahí estaba totalmente aislada, ya no le hablaba a mis padres, estaba encerrada con esta persona todo el tiempo. Ellos estaban en contra de mí, no me querían ver feliz, era mi argumento, ¿no? Totalmente ciega a lo que me estaba sucediendo, que realmente yo no estaba comiendo bien, no estaba durmiendo bien, y vivía en 4 paredes, ¿no? Con el consumo y esta relación. Mis padres obviamente todo el tiempo alerta, queriendo acercarse, y yo cerrándole todas las puertas habidas y por haber, ¿no? No, acá no vengas, si me querés ver voy yo, pero nunca iba, pasaban meses, semanas, y a todo esto yo me había ido a vivir a otra ciudad. Les cuento un poco, ¿no? Ellos obviamente siempre re preocupados. Yo hoy en recuperación puedo entender su versión y pudimos tener esa conversación de mi versión, ¿no? Y en el 2019 tuve una crisis nerviosa y mis padres, en su desesperación, toman la decisión de hacer una internación de rehabilitación. Ellos sin saber a dónde me llevaban, sin saber qué estaba pasando con su hija, ¿no? Bueno, yo dejo esta relación y me involucro ahí en el proceso de rehabilitación. Y cuando yo entré, y esto quería hacer mucho hincapié, cuando entré al proceso me dijeron: sos adicta. Y para mí, que me hayan dicho eso, fue como, yo adicta, totalmente en negación, como dice Marco. Yo no soy adicta, ¿viste? Yo vengo a parar un poco la bronca, le decimos, vengo a que todo se apacigüe y me voy. No, vos tenés una enfermedad, me decían, tenés una enfermedad de adicción y por eso viniste arrastrando, abandonando, no sosteniendo. Eso lo fui descubriendo, ¿no?, en el proceso de recuperación. Un poco es, cuando yo conozco en el 2019 que entiendo que era adicta a todos mis comportamientos, todo lo que había sucedido, todo lo que estoy trabajando en mí, ¿no? Ahí fue un quiebre en mi vida muy grande, porque tuve que sostener esto, tuve que sostenerlo, entenderlo y entender que era para toda la vida, ¿no? Incluso después del proceso de rehabilitación tuve una recaída y ahí fue como el quiebre más grande, ¿no? Fue un quiebre muy grande. Yo me sostuve 2 años y medio limpias y cuando tengo esa recaída, ese quiebre, ahí fue cuando dije, oh, sí, soy adicta, porque a través de haber conocido todo el proceso de recuperación y haber tenido una recaída y haber tocado tantos fondos en esa recaída, ahí realmente dije, la verdad que acepto y entiendo que es una enfermedad. Mis padres obviamente siempre preocupados, desde que conocimos lo que era la recuperación fue todo en conjunto. Eso también me siento muy agradecida porque ellos lo tuvieron que entender a la par mía, ¿no? Cuando descubrimos eso fue un alivio, una intranquilidad, fue todo junto, ¿no? En mi recaída me costó muchísimo pedir ayuda y ahí es donde quiero hacer hincapié, porque después de todo ese esfuerzo que yo sentí que estábamos haciendo entre todos, y yo después de mi recaída fue a través de una frustración muy grande que tuve y yo automáticamente lo que hice fue acudir al consumo, ¿no? Para tapar esa frustración que yo tuve en mi vida, porque conocía eso. Por eso también hago hincapié en que es una enfermedad y que por ahí el adicto conoce, nosotros conocemos el consumo y lo que te genera, ¿no? Y que eso te va a desviar de tus pensamientos de la realidad. O sea, a través de esa frustración tan grande que yo tuve, lo que hice fue acudir al consumo y hoy entiendo que es pedido de ayuda. Por eso es re importante saber todas esas herramientas. Si por ahí tenemos un familiar o somos adictos y necesitamos esa ayuda, es difícil romper con esa vulnerabilidad de decir,
estoy mal, necesito ayuda, estoy pasando por un montón de cosas que no me animo a decir, porque en realidad eso es, lo no dicho. Y bueno, me animé después de un año entero de recaída, pedí ayuda, después de haber tocado muchísimos fondos, tuve que tocarlos para realmente animarme y romper con eso. Y otra vez comencé mi proceso de recuperación. Yo tomo como esa recaída un avance, ¿no? Porque me dio experiencia, hoy me hace estar parada acá, pasándoles el mensaje, diciéndoles que sí se puede, que se puede crecer. Incluso yo, en todo lo que he estado limpia, me pude recibir de una carrera. Soy también como Marcos, consejera en adicciones, o sea, he podido crecer muchísimo, y siempre desde el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento de mis padres, acompañamiento del entorno, acompañamiento de los grupos, acompañamiento de la internación. Por eso quería hacer eso hincapié, en que está bueno estar presente, mirar al otro, observarlo, no juzgarlo, porque no sabemos todas las cosas que le pueden pasar en su interior. Parece que no, pero si yo te di todo, ¿cómo te puede pasar eso? Bueno, pero hay cosas que uno vive que el otro no sabe, ¿no? Y es importante escuchar, estar. Y nada, quería agradecerles porque están acá. La verdad que es un paso enorme para los que por ahí tienen dudas sobre esto. Y nada, para mí es un honor dar este servicio, pasar mensaje, cualquier dudita me pueden preguntar, si quieren saber algo de mi historia, por ahí se me pasa porque estoy un poquito apurada, así como... Pero si tienen alguna duda o alguna pregunta...